1. ¿Qué visteis allí que no se corresponda con lo que nos cuentan aquí en los medios occidentales? Porque claro, sabemos que existe una manipulación mediática, evidentemente. Entonces, ¿qué visteis allí que no se corresponda? Pues lo principal, y que nada más te das cuenta al llegar, es una mentira que se repite en los medios de comunicación que presentan a Israel como la única democracia de la zona. Tú llegas ahí, nada más al desembarcar en el aeropuerto de Tel Aviv, y ya vimos mogollón de militares con 2 fusiles, como quien va por ahí con una barra de pan ahí debajo del brazo. Y luego ya pues en el trayecto de Tel Aviv a Jerusalén vas continuamente viendo alambres de espina a los lados, puestos de control, más militares, más torres de vigilancia, y dices, bueno, si esta es la única democracia de la zona, que nos expliquen por qué. Y otro ejemplo, también fuimos un día a Tel Aviv a entrevistarnos con el Maki, que es el Partido Comunista de Israel, y la sensación personal que sentíamos al estar en territorio israelí y al estar en territorio palestino era completamente ahí distinta. En Israel te sientes como mucho más controlado, mucho más vigilado, y en territorio palestino como mucho más libre, y una sensación más de comodidad. No se cuenta tampoco que sí que hay muertos todas las semanas. O sea, en Cisjordania no se cuenta que todos los viernes, o prácticamente todos los días, hay un muerto, de 2 muertos, sobre todo los viernes porque es cuando son las manifestaciones, porque al ser musulmanes es su día santo. Pero por ejemplo, cuando estuvimos en Nablus, en el zoco de Nablus, ahí decían que todas las noches había toque de queda a las 12. Y entraban los israelíes todas las noches con los militares, y que podían entrar a cualquier casa, a cualquier vivienda, y hacer cualquier tipo de redada y llevarse a cualquier persona. Y les preguntabas allí y decían que están totalmente acostumbrados a eso. El tema de los checkpoints, el que te tengan parado, te pueden tener 5 horas parado, o que te corten una carretera y tengas que dar un rodeo de 40 kilómetros o de 60 o de 70 kilómetros para llegar a cruzar la calle casi, porque el ejemplo claro es Hebrón. Hebrón es una ciudad en la que el centro de la ciudad, o parte de la ciudad, es una colonia israelí. Y hay checkpoints dentro de la ciudad, entonces cada vez que hay manifestaciones hay conflicto entre los israelíes y los palestinos, y siempre hay muertos, porque por ejemplo cuando estuvimos en Ramallah, en el hospital de Ramallah, viendo a un herido de una manifestación, nos explicó, un herido de bala, que tenía una herida de bala en la ingle, y nos explicaron el método que usan los israelíes para reprimir manifestaciones. Los israelíes dicen que reconocen que reprimen con fuego real, pero dicen que reprimen por debajo de la rodilla. Pero claro, en realidad a donde van a disparar es en la zona entre la rodilla y la ingle, porque son la zona de los músculos que menos fuerza tienen para cortar una hemorragia. Entonces al hombre este, que además vimos la herida, la tenía el tiro aquí. Claro, si te meten un tiro aquí, en la ingle, no hay manera de que, si no te cogen prácticamente en el momento, es prácticamente segura la muerte. Entonces pueden alegar que se me ha ido un poco más arriba el disparo, y es una manera de usarlo. También el método de represión que usan unas pelotas de goma, entre comillas como la de aquí, pero que son pelotas de acero revestidas con una película de plástico para que parezca menos cruel. Bueno, ¿qué son exactamente los checkpoints? Porque lo mencionabas anteriormente tú, así que ¿en qué consiste un checkpoint? ¿Hasta qué punto puede mantener a una persona parada, encerrada? A ver, los checkpoints te los encuentras en cualquier parte de Cisjordania, te los encuentras en carreteras, se usan como método de control de población y de agotamiento psicológico de la población. Un checkpoint sería como una frontera, entre comillas, pero no es una frontera en realidad. Hay militares y ahí te pueden tener retenido X horas. Por ejemplo, cruzamos el checkpoint que va de Ramallah hacia Jerusalén, que es en el que hay siempre muchos conflictos, hay siempre manifestaciones allí,
Y tú cuando entras a un checkpoint, lo primero que te hacen es entras por un túnel que va con verjas y hay 10 cabinas. Y nosotros tuvimos suerte porque el día que teníamos que pasar había observadores internacionales y tardamos 5 minutos. Pero los días normales que no hay observadores internacionales tienen 10 cabinas y de repente abren la 2 y la 4. Están 10 minutos, abren la 8 y la 6. Cierran la 2 y la 4. Cierran la 8 y la 6, abren la 10 y la 2. Así, todo el rato. Y hacen que la gente se pegue igual 4 o 5 horas cambiando de sitio. Teniendo, por ejemplo, a la gente que ha llegado a morir en los checkpoints, ha llegado gente a dar a luz en los checkpoints. Y imagínate un día de 40 grados en Palestina, meter ahí a 200 personas en una jaula, porque eso es una jaula, y ahí se mueren. O yo que sé, para cuando son los exámenes, la Universidad de Jerusalén, de Palestina, está al otro lado de lo que sería el muro que separa Jerusalén de la Ramallah. Y cuando se época de exámenes, les cierran el muro, o sea, les cierran el checkpoint. Un checkpoint lo pueden abrir y cerrar cuando les viene en gana. Tienen totalmente libertad para abrir y cerrar la puerta. O simplemente, por ejemplo, tú si quieres ir de una ciudad a otra, tienes que pasar un checkpoint, te pueden decir, para trabajar simplemente te pueden decir, no te lo abro y no vas a trabajar. Pero tengo que ir a trabajar, no vas a trabajar. Eso también se ve, por ejemplo, en los campos. Te ponen un checkpoint a la zona que tienes que ir a cultivar en la semana del cultivo. Entonces esa semana te la cierran y no te dejan cultivar. Y pierde la familia todo lo que es el método de subsistencia. Es un método de continuo de agotamiento, hachazo, hasta que al final o se van o caen. Eso último es importante y nos lo recordaba además un compañero del Foro Palestina de aquí de Zaragoza, y es el componente económico también de los checkpoints, de control económico y de agotamiento económico de la zona de esta forma, pues cortando los movimientos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos que van al campo y demás. Y es que no hay que olvidar el componente económico del dominio de Israel y de la ocupación militar, porque hay que entender Israel como una potencia imperialista y realmente como una extensión del imperialismo estadounidense que tiene como un emporio de dominio sobre la zona. Y esto se conecta un poco con la falacia de presentarlo como la única democracia de la zona, pero realmente es la única potencia imperialista de la zona, aliada de Estados Unidos y la Unión Europea para extender su dominio, su intento de dominio sobre la zona de Oriente Próximo. ¿Quién gobierna en Israel? En Israel gobierna realmente de forma continua el sionismo. Actualmente está el Netanyahu, que representa un poco a los sectores de la derecha, y realmente tiene un peso importante la derecha más radical, cuyas declaraciones pues, chocaron mucho en los días de la ofensiva contra Gaza, pues cuando decían, por ejemplo, pues, barbaridades como que había que esterilizar a las madres palestinas porque parían asesinos y tal. O sea, gobierna la derecha, pero con un fuerte peso de la derecha más radical, fascista, que lleva incluso esas ideas de totalmente radicales.